Sí, tranquilo, tranquilo. Buenos días, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Hoy me acompaña mi compañera, la consejera de Igualdad, Isabel Gil, que posteriormente nos hablará de un decreto muy importante que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno. Pero antes de nada queríamos hacer una valoración sobre los datos de paro que hoy se han publicado correspondientes al mes de febrero del año 2022. Durante el mes de febrero del año 2022, el paro en Extremadura ha descendido en 996 personas. Además, hay 809 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Y en lo que va de año, en el último año, desde febrero del 2021 hasta este febrero del 2022, en Extremadura hay 19.668 personas menos desempleadas y 13.280 personas más afiliada a la Seguridad Social. Por tanto, con los datos que hoy hemos conocido del paro del mes de febrero, podemos decir que en Extremadura hay casi 20.000 personas menos desempleadas que hace un año. Y esta es la mayor reducción anual del paro en un mes de febrero de toda la serie histórica. Y de los datos que hoy hemos conocido queríamos destacar dos fundamentalmente. Y es en relación al empleo juvenil. Durante este mes de febrero la caída del desempleo juvenil ha sido de 948 desempleados jóvenes menores de 30 años menos. Pero es que además en el último año en Extremadura hay 2.300 jóvenes más afiliados a la Seguridad Social. Nunca en Extremadura había habido una cifra tan baja de parados menores de 30 años. Y aunque no podemos estar contentos porque sigue habiendo una cifra de parados jóvenes menores de 30 años abultada, es verdad que con el dato que hoy hemos conocido es el mejor de toda la serie histórica. Y otro dato importante que hoy hemos conocido con los datos de paro es que el índice de contratación indefinida alcanza el 11,49%. Este índice de contratación indefinida es el más alto de toda la serie de contrataciones de Extremadura y esto tiene un nombre y apellidos. Es la reforma laboral. La aprobación de la reforma laboral está haciendo posible, afortunadamente, que la contratación indefinida crezca en España, que la contratación indefinida crezca en Extremadura y que, por tanto, ataquemos la precariedad laboral. Por tanto, desde la Junta de Extremadura vamos a seguir manteniendo, como no puede ser de otra manera, como objetivo prioritario para este año 2022 la creación de empleo. Con el dato positivo que hoy hemos conocido, con casi 20.000 parados menos que hace un año, podemos decir que este año esperamos que va a ser bueno, este año 2022, para la creación de empleo en Extremadura. Es cierto que tenemos obstáculos que no preveíamos, como la guerra que acaba de comenzar en Ucrania y que va a tener repercusiones en nuestra economía, pero aún así en Extremadura hay proyectos e inversiones muy importantes que van a venir. Aún así tenemos fondos europeos y tenemos herramientas que la Junta de Extremadura va a poner encima de la mesa precisamente para seguir creando empleo en Extremadura, porque, como digo, ese es el objetivo prioritario para el año 2022. Y en esas herramientas de las que le hablamos que va a poner la Junta de Extremadura encima de la mesa para ayudar a nuestras empresas, para ayudar a nuestros trabajadores y trabajadoras y para seguir creando empleo, hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno un decreto que desde nuestro punto de vista es muy importante. Estamos hablando del Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar la calidad de la contratación pública para la reactivación económica. Hemos tenido muchos problemas, y somos conscientes de eso, con el encarecimiento en los últimos meses de los precios. Hemos visto que con razón
las empresas se quejaban precisamente por ese encarecimiento de los precios y cómo eso afectaba a las contrataciones que habían realizado con la Junta de Extremadura. Pero además también hemos visto cómo, y con razón, las empresas se quejaban porque en las licitaciones públicas prácticamente el peso fundamental de la oferta era el precio. Con este decreto ley, precisamente lo que se quiere es cambiar esa dinámica, que el precio de las ofertas públicas tenga menos peso a la hora de adjudicar un concurso, a la hora de adjudicar una obra o a la hora de adjudicar un servicio, de tal manera que haya otras variantes que tengan más peso y, por tanto, que el precio no sea la condición sine qua non o la que tenga más peso para adjudicar un contrato. Por eso entendemos que es tan importante este decreto ley de medidas urgentes para mejorar la calidad en la contratación pública, porque con ello intentamos evitar que las licitaciones públicas se vean frenadas como consecuencia, como digo, del elevado precio de los materiales. Y porque este decreto responde a la necesidad de afrontar los problemas que se han generado precisamente por la escalada de precios y que está afectando a los hogares, a las pymes, a la industria y también a la administración pública. Por eso, y recalco, con este decreto el precio de licitación pasa a tener menos importancia para poder facilitar que puedan concurrir más empresas con más margen y no solo que, como digo, sea el precio de las licitaciones públicas. Este decreto recoge, por ejemplo, la ponderación del precio, que posibilita la utilización de fórmulas de valoración de las ofertas económicas, introduce el umbral de saciedad en el criterio precio, que es una reducción progresiva de la valoración de las ofertas a partir de un determinado nivel de baja. Este decreto también recoge el umbral de ofertas anormalmente bajas, de tal manera que se acotan de un modo más riguroso los márgenes de los niveles de anormalidad con el fin de evitar las bajas desproporcionadas o las bajas que popularmente llamamos bajas temerarias. Por eso, si, como decíamos antes, el objetivo prioritario de la Junta de Extremadura para este año 2022 es la creación de empleo, para ello es necesario cuidar de nuestras empresas y, desde el punto de vista legislativo, crear las condiciones necesarias para que exista un mercado atractivo en Extremadura para que la obra pública salga adelante, porque de esa manera ganamos todos. Ganan las instituciones, ganan las empresas, pero también ganan los trabajadores y trabajadoras. Por eso entendemos que este decreto de medidas urgentes para mejorar la calidad en la contratación pública precisamente va en esa dirección. También en el Consejo de Gobierno hemos hablado de la situación actual del campo en Extremadura. Desde la Junta de Extremadura siempre hemos mantenido una posición de apoyo a los profesionales del campo, porque, como siempre hemos dicho, es un sector fundamental para la economía de esta región. Y por eso siempre vamos a estar al lado de los agricultores y de los ganaderos de Extremadura intentando dar respuesta a sus justas peticiones. Por eso nos alegramos enormemente que el Gobierno de España haya hecho caso a las reivindicaciones que en su día hizo la Junta de Extremadura pidiendo la convocatoria de la Mesa de la Sequía, una Mesa de la Sequía que tendrá lugar el próximo día 4 de marzo. Y de cara a esa mesa, Extremadura llevará sus propias reivindicaciones. Creemos que es necesario la publicación de un decreto que recoja las medidas urgentes que ayuden precisamente a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a paliar los efectos de la sequía. Y esa declaración, esas medidas que Extremadura quiere que se incluyan en ese decreto, pues serían, entre otras, la flexibilización en pagos de la PAC, reducciones fiscales o ayudas de minimis, entre otras. Por último, como hoy saben, ha comenzado Agroexpo. Agroexpo es
una feria referente comercial en España y en Portugal. Es sin duda la mejor plataforma que pueden tener nuestros profesionales del sector agrario para avanzar hacia un campo más competitivo. Y es una oportunidad que Extremadura no puede desaprovechar para nuestra economía. Esta mañana, como bien saben, ha habido programada una manifestación en Don Benito, coincidiendo precisamente con la apertura de Agroexpo. Y desde la Junta de Extremadura mostramos nuestro máximo respeto a todas las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos, siempre que sean estas reivindicaciones dentro del marco de convivencia democrática que todos los españoles y que todas las españolas nos dimos. Por eso, desde hoy, como digo, máximo respeto a esas reivindicaciones y esperamos y deseamos y estamos seguros de que Agroexpo va a salir muy bien. Son 250 empresas las que desde hoy exponen en este certamen, que este año vuelve a ser presencial y que, como digo, es fundamental para nuestro campo y para nuestra economía. Le paso la palabra a mi compañera Isabel Gil. Gracias, consejero portavoz. Compañero Juan Antonio, buenos días a todos y a todas. El pasado año el Gobierno de España puso en marcha el Plan Corresponsable con una dotación económica de 200 millones de euros que transfirió a las comunidades autónomas con los criterios que acordamos en conferencia sectorial. Así, en Extremadura, en el año 21, pusimos en marcha la red de ludotecas rurales y reforzamos el programa Diviértete Extremadura, que, como saben, nació al calor de la pandemia en el año 20. Hoy, el Consejo de Gobierno aprueba la segunda convocatoria de este programa, pero damos un paso sustancial muy importante, como les refería el consejero portavoz. Lo convertimos en un programa de colaboración económica municipal, en esta especie de transferencias del Estado de la Junta de Extremadura a las entidades municipales, a los ayuntamientos, como mandataba el desarrollo de la Ley de Autonomía Municipal de Extremadura. Ya hay experiencia en otros programas y hoy trasladamos ese sistema a este programa y política de conciliación. Con una dotación económica de más de 16.600.000 euros, ponemos al servicio de todos los municipios de la región, incluidas las entidades locales menores, dos líneas que constituyen las primeras políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad de Extremadura, que, si bien, como en España, han llegado tarde, pero han llegado para quedarse. El importe a transferir a los ayuntamientos y a las entidades locales menores tendrá la siguiente distribución. Red de ludotecas, que va para atender a los niños entre 2 y 5 años, 8.700.000 euros. Programa Diviértete Extremadura para la población infanto-juvenil entre 6 y 16 años, 7.800.000 euros. Ambas transferencias de ambas líneas de este programa corresponsables en Extremadura se hará en un único pago a los ayuntamientos y entidades, lo que también mejora y reduce los trámites burocráticos a la hora de poner en marcha un programa de estas características y con una dotación presupuestaria de 16 millones de euros. Respecto al programa Diviértete, he de señalar que este año es una convocatoria especial, de ahí que cuente casi con tantos recursos como la red de ludoteca. Esto es debido a que contamos con el remanente de este programa del año pasado, que a través de una disposición adicional en los presupuestos generales del Estado que previó el Gobierno, hemos podido aprovechar las comunidades autónomas ese remanente y sacar este programa con 16 millones de euros. Es decir, el Diviértete el año que viene volverá a tener el 900, 1 millón de euros, que es lo que con recursos también de la propia comunidad autónoma podíamos destinar. Estamos ante una convocatoria especial, aprovechando el remanente, aprovechando los recursos que sobraron de la puesta en marcha del Plan Corresponsable del año 21. Y agradecemos ese esfuerzo al Gobierno de España por haber tenido esa consideración en los presupuestos generales del Estado. En definitiva, con estos dos programas ponemos al servicio de las familias de Extremadura la posibilidad de conciliar y ponemos al servicio de los municipios la posibilidad de ofrecer a los vecinos y a las familias un servicio de calidad, universal y gratuito en todos sus municipios. Por otro lado, este programa persigue generar el empleo de calidad en el sector de los cuidados, pero sobre todo sacar el empleo del sector de los cuidados de la economía sumergida. Así, todas las ludotecas tendrán un director-directora,
un monitor, monitora, un camarero, camarera, limpiador, como kit básico mínimo de la puesta en marcha del servicio. Tanto el camarero limpiador como el monitor se irán incrementando en función del número de niños que cada municipio tenga y que sean objeto de atender en este programa. Todos los Diviértete tendrán 2 directores o directoras por mancomunidad, un monitor por cada uno de los municipios que se irá incrementando en función de la población infanto-juvenil. En cifras del pasado año, que fue la primera edición de este programa, que no teníamos este sistema de colaboración económica municipal y que, como todo, la primera vez que se pone en marcha, pues tiene más dificultades que en las segundas y terceras ediciones. Para que tengan cifras de los resultados del año pasado, con la red de ludotecas llegamos a 401 entidades, atendimos a 21.574 niños y se contrató a 1.381 personas, la gran mayoría de ellas mujeres. En el programa Diviértete llegamos a 331 entidades beneficiarias, atendimos a más de 58.800 niños y llegamos a más de 890 contrataciones. En definitiva, hablamos de la despoblación, hablamos de las dificultades de las familias para tener hijos, sobre todo especialmente del freno que supone la maternidad a las mujeres y de lo que estábamos faltos en España y en Extremadura es de tener la voluntad y la firme decisión de poner en marcha políticas públicas de conciliación, poner el dinero y los recursos de las administraciones al servicio de la familia para poder conciliar la vida, y esto es lo que hacemos con la red de ludotecas y con el programa Diviértete. Gracias, Isabel. Nos ponemos a vuestra disposición. Sí, yo para la consejera. El organismo que depende de su consejería, la Agencia de Cooperación Internacional, realiza una serie de recomendaciones a los extremeños a la hora de donar o de ayudar para Ucrania. ¿Podría recordarnos un poco, sobre todo por el tema de productos perecederos que necesitan transporte, que no es tan viable como a lo mejor dinero a las entidades? Recordarnos un poco esas recomendaciones. Gracias. Lo que hemos hecho en la Agencia Extremeña de Cooperación es seguir las indicaciones de la Agencia de Cooperación del Gobierno de España. En estos momentos es muy importante que no haya mensajes de confusión. En apenas 1 hora y media comparecerá el presidente de la Junta, porque tenemos hoy aquí la presencia de un ministro, y será el presidente Fernández Vara quien va a trasladar a la ciudadanía todos los pasos que va a dar Extremadura y todo lo que Extremadura, en coordinación y alineado siempre con el Gobierno de España, vamos a hacer desde la Agencia Extremeña de Cooperación para esta difícil situación a la que estamos asistiendo. ¿Más cuestiones? Vale, respecto al decreto para la contratación pública, quería saber si disponen de datos sobre los contratos que se han podido quedar desiertos debido a este incremento de costes, o las empresas que hayan pedido aplazamiento también por este motivo o hayan renunciado al contrato. A ver, ten en cuenta que este decreto que aprobamos hoy en el Consejo de Gobierno afectará a los próximos contratos que celebre la Administración pública, no a los que se han celebrado hasta ahora. Los que se han celebrado hasta ahora, ya los propios presupuestos generales de la comunidad autónoma recogían la posibilidad de realizar algún tipo de modificación o de mejora sobre el precio inicial de contrato. Además, el Consejo de Ministros celebrado ayer del Gobierno de España también aprobó un decreto precisamente para corregir en los contratos que había con el Estado, para corregir esos márgenes de precios debido a las subidas que se han incrementado en los últimos meses. Pero, como digo, este decreto afectará a las próximas licitaciones públicas. No es con carácter retroactivo. Con carácter retroactivo, el presupuesto general de la comunidad autónoma recogía la posibilidad precisamente de mejorar esos márgenes de precios. ¿Más preguntas? Sí, yo para Isabel. En relación, ha dicho que sobre remanente del año pasado, ¿cuánto sobró del programa? Porque los resultados son buenos, entonces me refiero. Los resultados son buenos. Hemos tenido un remanente de 7 millones de euros aproximadamente. Luego podemos darle la cifra exacta de CEPrensa. ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto había para ese programa y cuánto quedó el remanente entonces? Nos dieron 9 millones. Tengan en cuenta que el Gobierno de España
comunicó y aprobó este nuevo programa aproximadamente en el mes de mayo. Y en el mes de junio ya teníamos publicado en el Diario Oficial de Extremadura la puesta en marcha del programa. Es decir, no estuvo exento de dificultad. Con la fórmula creo que en Extremadura acertamos. La red de ludotecas es algo que los alcaldes han acogido bien. De hecho, convertirlo en un programa de colaboración económica municipal es responder a la demanda de los propios municipios, porque eso permite que ahora la red de ludotecas cada ayuntamiento la ponga en el momento, periodo, horario no lectivo que quiera. Lo que estamos haciendo con este programa es que nosotros le pagamos el coste del servicio de ese personal durante 4 meses, en una jornada completa. Pero 4 meses no son 4 meses, porque habrá municipios que abran la ludoteca 3 horas al día, con lo cual esos 4 meses extendidos a lo largo del año. El año pasado una alcaldesa nos escribía con una carta renunciando al programa y decía: yo he tenido a la mayoría de las mujeres trabajando en La Cereza en el mes de abril y usted me está ofreciendo desde la Junta este programa ahora en el verano. Yo lo necesito en abril. Pues esa es la respuesta que hoy estamos dando desde el Consejo de Gobierno, posibilitar a los ayuntamientos que cada uno amolde a las dificultades y a las necesidades de las familias de su municipio este programa. Y para que tengan los datos más concretos, la cuantía son 4 meses, pero 4 meses en jornadas que no van a ser completas, pues van a poder extenderlo a lo largo del año, desde vacaciones de Semana Santa, periodos. Siempre tiene que ser en horario no lectivo, para no entrar en conflicto pues con otras ofertas privadas también de atención a los menores, además, por supuesto, de toda la red pública de educación infantil y centros escolares. Compañeros que están por videoconferencia, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien, ¿no hay más preguntas? Pues como ha dicho mi compañera consejera de Igualdad, recordarles que ahora a las 12 el presidente tendrá rueda de prensa junto al ministro Escrivá, donde se fijará la posición también de Extremadura respecto al conflicto, a la guerra que existe en estos momentos en Ucrania. Nada más, muchas gracias. Gracias.